Bueno, en este primer video vamos a mirar la temática de la definición de qué es una función vectorial y cómo eh, graficar. En sí, el objetivo de esta sección sería graficar una función vectorial. ¿Mm? Para ello voy a tomar las notas de mis clases que les he compartido a ustedes en el PDF. Si de pronto hay alguna persona que no tenga el PDF, se lo dejo el link de descarga en la descripción de este video. ¿Mm? Bueno, entonces me voy a referir al PDF para no copiar la teoría, ¿no? Y con esta pizarra que están mirando ustedes en la pantalla, vamos a resolver los ejercicios que están desarrollados en la guía. Bueno, ¿qué es una función vectorial? Entonces, una función vectorial será una función cuyo dominio va a ser un subconjunto de los números reales. En este caso lo he llamado J. ¿Sí? Ese es un subconjunto de números reales. Nosotros particularmente ese conjunto J lo vamos a tener en cuenta como un intervalo cerrado de números reales, en el caso de las funciones vectoriales. Y su rango va a estar contenido en Rn. Y entonces, ¿qué es una función vectorial? Una función vectorial, respetando el concepto de función, asigna a un elemento, a un número real, llamémoslo t, le vamos a asignar un vector en Rn con componentes x1, x2, xn. Noten que cada x es una función que depende de t, que de aquí en adelante la vamos a llamar función escalar. O sea que es un conjunto de funciones escalares en sí, una función vectorial. ¿Mm? Esas funciones vectoriales dependen de t. ¿Y cómo va a ser la forma que las vamos a escribir? Simplemente las vamos a escribir f de t igual y las componentes del vector. x1 de t, x2 de t, xn de t. O en particular, una función vectorial podemos representarla como forma de un vector. Por ejemplo, en R3. ¿No? Entonces, si nosotros vamos a R3, por ejemplo, entonces, ¿qué tendríamos? Miremos, por ejemplo, en R3. Entonces, ¿qué pasa en R3? Recuerden que un vector en R3 tiene la forma x por y más y por j más z por k, donde x, y y z son las componentes del vector. Es decir, es de esta forma. Y jk son los vectores canónicos. Entonces, por ejemplo, una función vectorial, llamémosla f de t, podría ser la función, por ejemplo, 2t cuadrado por i menos, no sé, por ejemplo, seno de t por k, esa función vectorial. Entonces, para este ejemplo, ¿quién es x de t? X de t es la función 2t cuadrado, la parábola. Y de t, como la componente en j no aparece, entonces y de t sería la función constante 0. Y z de t, entonces, ¿quién es z de t? Z de t sería menos seno de t, la función trigonométrica. Y este conjunto de funciones es lo que nos va a formar la función vectorial f de t. A medida que vamos desarrollando la clase, vamos a ir mirando otro tipo de ejemplos, ¿no? Y lo interesante en esta primera parte es cómo graficar esas funciones vectoriales. Bueno,
regresemos entonces a la definición. Como habíamos dicho, el conjunto de los números reales J, el dominio, lo vamos a tomar un intervalo cerrado. Por lo tanto, la curva que nos va a dar la gráfica, independientemente de qué espacio vectorial estemos, si es R2, R3, R4, etcétera, Rn, la gráfica de una función vectorial siempre va a ser una curva. Y al punto f evaluado en A lo vamos a llamar punto inicial de la curva y a f evaluado en B punto final de la curva, como se ve en la figura. Entonces es importante que si nosotros conocemos el punto inicial que es f de A y el punto final f de B, entonces estas flechitas que están aquí dibujadas sobre la curva me van a determinar la orientación de la curva. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Punto inicial, punto final y la orientación de la curva. Y aquí, si por ejemplo nosotros tuviésemos una curva cerrada, digamos esta, entonces la orientación de la curva, si es en este sentido, contrario a las manecillas del reloj, va a tener una orientación positiva. De lo contrario, diremos que tiene una orientación negativa. ¿Cuándo vamos a decir que es positiva? A medida que te aumenta, entonces la curva tiene dicha orientación. Ok, bueno, eso lo vamos a ver más adelante ya con más detenimiento. Vamos con un primer ejemplo. Queremos encontrar la función vectorial que me represente una recta en R3, cuyo vector direcciones tiene componentes B1, B2, B3 y el punto por donde pasa la recta es X0, Y0, Z0. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación vectorial de esa recta? Para este caso, entonces tenemos vector que lo dirige. Entonces, ¿quién es el vector que dirige a la recta? El vector que dirige a la recta es componentes B1, B2, B3. ¿Y quién es el punto por donde pasa? Que lo he llamado el punto P. Pues es X0, Y0, Z0. Nosotros sabemos quiénes son las ecuaciones paramétricas de una recta. Son X igual a X0 más B1 por T, Y igual a Y sub 0 más B2 por T y Z igual a Z0 más B3 por T. Entonces, ¿quién será la función vectorial? Llamémosla que a esta nos va a representar una función lineal acá. La función lineal vectorial. Entonces, ¿quién es la función lineal vectorial? Es la función f de t. ¿Quién es esa función f de t? Entonces, componente x de t. Entonces, ¿quién es la componente x de t? X de t sería x sub 0 más b1 por t. Y esto multiplicado por i. Más componente en y. Y0 más b2 por t. Y esta j más z0 más b3 por t. Y esto componente en k. ¿No? Aquí esté, ¿no? B3 por t. O escrita de otra forma. ¿Quién es f de t? F de t como en componente sería x0 más b1 por t, y0 más b2 por t, z0 más b3 por t. Entonces de aquí en adelante vamos a tener estas dos formas de representar funciones vectoriales. En la forma canónica, teniendo en cuenta los vectores canónicos I, J, K para R3 o IJ para R2 o como sus componentes,
cuando estemos hablando de R2, R3 o en general Rn. ¿Mm? Muy bien. Entonces, la gráfica de esa función lineal pues es una recta y tenemos que tener en cuenta la orientación de la curva, ¿no? Entonces, en este caso, la orientación va a ir de acuerdo al vector que la dirige. Esa va a ser la orientación de la curva. ¿Mm? Y bueno, como nosotros vamos a definir la recta en un intervalo, entonces si la recta f de t la definimos desde un intervalo, perdón, si la recta f la definimos desde un intervalo hacia R3, entonces ya no nos va a dar una recta infinita, sino que nos va a dar, como tiene un punto inicial f de A y tiene un punto final f de B, entonces lo que nos dará es un segmento de recta dirigido. Entonces esa es la primera forma de lo que nosotros vamos a graficar, un segmento de recta dirigido. ¿Mm? Ahora, miremos por ejemplo cuál sería la gráfica de esta función coseno de t por i más sen de t por j en R2 con t entre 0 y 2pi. Tenemos que demostrar que es una circunferencia de radio 1. Vamos a mirarlo a ver si es una circunferencia de radio 1. Entonces, la función vectorial es f de t igual a coseno de t por i más seno de t por j. Y t está definido en el intervalo cerrado de 0 a 2pi. Entonces, sabemos que el gráfico está contenido en R2. Entonces, la gráfica que voy a dibujar va a ser en el plano cartesiano, en el plano XY. Pero entonces para poder dibujar esa, vamos a escribirla en términos de X y Y, esa curva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nosotros conocemos de que X de t es la función coseno de t y Y de t es la función seno de t. Al ser la función f de t una función vectorial, podemos utilizar todas las operaciones entre vectores. Por ejemplo, podríamos encontrar cuánto es la norma de f de t. Recuerden que la norma de f de t es x al cuadrado de t más y al cuadrado de t. Perdón, norma al cuadrado. Norma al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? Pues si reemplazamos nos da coseno cuadrado más seno cuadrado. Y coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, esto sabemos que es igual a 1. Por lo tanto, la norma de esa función siempre va a ser 1. ¿Y qué es la norma? La distancia de cualquier punto xy al origen, al 0, 0. Entonces sabemos que la distancia de cualquier punto xy al 0, 0 es 1. ¿Eso qué es? Eso es la gráfica de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Una circunferencia de radio 1 y con centro en 0, 0. Necesitamos la orientación de la curva. Entonces la orientación, pues podemos mirar punto inicial. ¿Quién es el punto inicial de esta curva? Punto inicial. El punto inicial de la curva es cuando t vale 0. Es decir, f de 0 igual. Entonces, ¿cuánto me da f de 0? Coseno de 0, que es 1, y seno de 0 es 0, más 0j. Es decir, la componente i, este punto que está aquí.
este sería el punto inicial de la curva. Punto final. Pues el punto final, según lo que vemos, coincide, ¿no? Que es cuando vale 2pi. Cuando vale 2pi, también me da f de 2pi, también me da i más 0j. Pueden ustedes verificarlo. Por lo tanto, el punto inicial coincide con el punto final. Eso significa que la curva se cerró. Es una curva cerrada. Pero entonces, ¿cómo hago para verificar la orientación de la curva? Entonces, para mirar la orientación de la curva, cojamos un punto intermedio de t, que esté entre 0 y 2pi. Por ejemplo, pi. O, por ejemplo, pi medios, mejor, ¿no? ¿Qué pasa si yo cojo pi medios? Entonces, si cogemos pi medios, entonces, ¿cuánto es f de pi medios? Sería coseno de pi medios 0 más seno de pi medios 1, es decir, el vector j, que el vector j se encuentra aquí en este punto. Entonces, tenemos que mirar la orientación desde el punto final hasta el punto que encontramos. La orientación es esta, en el sentido positivo. O sea que ya con eso podemos identificar el sentido de la curva. No olviden, cada vez que hagamos un gráfico de una función vectorial, debemos graficar la curva en dicho intervalo y determinar el sentido de la curva, si es positivo o es negativo. ¿Mm? Ok, vamos a continuar ahora, entonces, con la gráfica de una función, de otra función. Por ejemplo, la gráfica de la función t cuadrado, t, con t entre 0 y 2. Verifiquemos que es una parábola con vértice en 0, 0 y que abre hacia la derecha con punto inicial en 0, 0 y punto final en 4,2. Vamos a verificar eso. Entonces, ¿qué tenemos? F de t igual a t cuadrado, t. Entonces tenemos f de t igual a t cuadrado, t. De aquí sabemos que x, ya de aquí en adelante vamos a obviar el x de t, ya sabemos que depende de t. X vale y cuadrado, x vale t cuadrado, perdón, y y vale t. Y t está representada en el intervalo desde 0 hasta 2. Entonces podemos identificar quién es el punto inicial y quién es el punto final. Entonces, punto inicial. Cuando t vale 0. Es decir, f de 0. Entonces, ¿cuánto me da f de 0? La componente 0,0. Y punto final. Cuando t vale 2. Cuando t vale 2 tenemos f de 2, que f de 2 me daría t cuadrado, 2 al cuadrado, 4. T vale 2, reemplazamos. Nos dan la coordenada 4,2. Es decir, si nosotros hacemos su gráfico en el plano cartesiano, XY, entonces tenemos que el punto inicial es el origen, 0,0, y el punto final es la coordenada 4,2. ¿Y quién es la gráfica? Tendríamos que mirar si es una recta, una parábola, una función cúbica, una trigonométrica, etc. ¿Cómo hacemos para ver la gráfica? Pues simplemente lo que vamos a hacer es, de estas ecuaciones, que son las ecuaciones paramétricas, vamos a eliminar t. ¿Cómo eliminamos t? Pues nosotros sabemos que y es igual a t. Entonces, en x, que vale t cuadrado, vamos a reemplazar t por y nos quedaría y cuadrado. Por lo tanto, la ecuación que debo graficar es la parábola x igual y cuadrado, pero únicamente la debo graficar desde el punto 0, 0 hasta el punto 4,2, es decir, que me daría este pedazo de curva. ¿Cuál es el sentido de la curva? Punto inicial 0, 0, se dirige hasta el punto 4,2.
Bueno, aquí tenemos otros ejemplos que ustedes los pueden mirar. Por ejemplo, seno de t y coseno de 2t. Noten que aquí para poder para poder quitar el parámetro t que tengo aquí de x y de y, tengo que utilizar la identidad. Coseno de 2t igual a coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y también utilizar que coseno cuadrado de t es 1 menos seno cuadrado de t. Y al simplificar me da 1 menos 2 seno cuadrado de t, que esto como seno de t es x de t aquí, entonces tenemos que la ecuación que teníamos era y igual a 1 menos 2 seno de t al cuadrado, es decir, x cuadrado. Nos da una parábola. La parábola y igual a 1 menos 2 x cuadrado. ¿Cuál es el punto inicial de la curva? Pues cuando t vale 0, seno de 0, 0, coseno de 0, 1, componente 0,1. Y punto final de la curva, cuando t vale pi medios. Cuando t vale pi medios nos queda seno de pi medios 1 y coseno de pi menos 1. Coordenada 1, menos 1. Estas gráficas ya son un poco diferentes. Por ejemplo, e a la menos t coseno de t, e a la menos t sen de t. Esa es una espiral, ya que por ejemplo si calculamos la norma de f de t por la identidad coseno cuadrado más seno cuadrado que es 1, nos queda e a la menos 2t. Ustedes pueden verificarlo. Y el límite de esa norma nos da 0. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que a medida que t se vaya a infinito, la distancia que hay desde un punto cualquiera de la curva hasta el origen 0, 0 se va haciendo cada vez más pequeño. Eso hace que la curva, y sabemos que cuando tienen trigonométricas coseno y seno, es una especie de una circunferencia, pero la exponencial hace que esa circunferencia, el radio, se vaya haciendo cada vez más pequeño. Recuerden que f de t es el radio. La norma de f de t, perdón, la norma de f de t al cuadrado. Ese es el radio de la curva, cuando estamos hablando de coseno y seno, según lo que vimos arriba. Entonces el radio se está volviendo cada vez más cercano a 0. Eso hace que el gráfico sea una espiral. Vamos a mirar unas definiciones que es muy importante tenerlas en cuenta. Las definiciones son que si el punto inicial es igual al punto final, entonces tenemos una curva cerrada, como lo que vimos en el ejemplo de la circunferencia. Ahora, si en una curva cerrada existen dos valores de t, de forma que me dé el mismo valor en la función, entonces la curva se va a llamar cerrada no simple. De lo contrario, simplemente se llamará cerrada simple. El ejemplo, esta sería una curva cerrada no simple porque existen dos valores de t, un valor de t cuando va subiendo y otro valor de t cuando va bajando, y los dos chocan en el mismo punto f. F de t1 igual a f de t2. Entonces, en el gráfico, ¿cómo nos damos cuenta? Pues hay una autointersección de la curva. Si la curva tiene una autointersección, se va a llamar cerrada no simple. Pero si la curva, como en el caso de aquí, no tiene autointersecciones, entonces se va a llamar una curva simple, cerrada simple. Vamos a mirar entonces ahora cómo parametrizar. Cuando estamos hablando de parametrizar significa encontrar una función f de t. Entonces vamos a encontrar una función f de t en el intervalo 0,2 que parametrice el segmento de recta que une el punto 0,0 con el punto 2,4.
¿Mm? Vamos a hacerlo acá. Entonces voy a borrar lo que teníamos antes y nos dan una recta, que la recta es y igual a 2x. Y nos dicen que x está en el intervalo desde 0 hasta 2. Entonces sabemos que gráficamente esto es, perdón, qué pena, esto es un segmento de recta con punto inicial en x vale 0 y punto final en x igual a 2. Entonces, este segmento y tiene esta orientación. Entonces, lo que quiero hacer es ahora el problema que tenemos es, tenemos la función en el plano cartesiano y queremos encontrar cuánto es f de t, una curva vectorial en R2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues entonces lo que tengo que hacer es introducir un parámetro. Como tengo una variable independiente x, entonces una forma fácil de parametrizar sería hacer x igual a un parámetro, t. Entonces sabemos que x oscila entre 0 y 2. Entonces ahora como x es igual a t, t va a oscilar entre 0 y 2. ¿Y quién es y? Como y es igual a 2x, entonces reemplazo x por t y eso me daría 2t. Y ya, entonces x y y que están en forma paramétrica, estas son las componentes de la función f de t. Entonces, ¿quién es la función f de t? F de t es la función t, 2t, con t en el intervalo 0,2. Entonces pueden ustedes tomarse el tiempo de verificar que en verdad esa es la parametrización de la curva. Ahora, hay otra forma de hacerlo. Por ejemplo, nosotros conocemos como es un segmento de recta, conocemos un punto inicial, llamémoslo A, y un punto final B. Entonces nosotros podemos encontrar un vector que tenga la dirección de A hasta B. Ya sabemos que el vector es B menos A. Y sabemos cuál es la ecuación vectorial de una recta. ¿Cuál es la función vectorial de una recta? La función vectorial de una recta es punto inicial más t veces el vector que dirige a la recta. Pero en este caso, ¿quién es el punto inicial? El punto inicial es A. En este caso tenemos que P sub 0 es igual a A. Calculemos cuánto es B menos A. B menos A sería B es la componente 2,4 menos A, que es la componente 0,0. Es decir, me da el mismo vector 2,4. ¿Y quién es el punto inicial? El punto inicial es A, que es 0,0. Por lo tanto, ¿quién es f de t? F de t es 0,0 más t veces el vector que la dirige, que es el vector 2,4. Es decir, f de t nos da el vector 2t, 4t. Ahora tengo que identificar en qué intervalo cerrado está t oscilando. De forma que
cuando t valga el valor inicial, me dé A, y cuando t sea al final, me dé B. Según lo que vemos, es cuando t vale 0, me da el punto A, f de 0 es A, f de 0 es A, y cuando t vale 1, f de 1 da B. Entonces t oscila entre 0 y 1. Si nosotros seguimos este procedimiento para segmentos de recta, el t siempre va a estar entre 0 y 1. ¿Mm? ¿Cómo lo podemos mirar en los apuntes de clase? Aquí tenemos que podemos hacer la parametrización de un segmento A hasta B entre 0 y 1. ¿Cómo hacemos? Pues simplemente siguiendo la forma. Punto inicial más vector que lo dirige por t. Y eso nos daría que cuando t vale 0, se cancela esta parte de aquí y nos da A, y cuando t vale 1 nos queda A más B menos A por 1, es decir, A más B menos A, que es B. Y esa siempre va a ser la forma de parametrizar un segmento de recta. Podemos generalizarlo siempre que conozcamos dos puntos, el punto inicial y el punto final del segmento. Ahora, una cosa importante. Si yo quiero parametrizar este segmento, pero en el sentido negativo, no lo quiero en ese sentido, sino en este, entonces, ¿cómo me queda f de t? Pues f de t simplemente lo que voy a hacer es cambiarle de sentido, es decir, escribir b menos a y no por t, sino por menos t. Es decir, que f de t me quedaría a más, aquí este menos lo voy a meter aquí, entonces me quedaría a menos b por t. Pero ¿dónde va a oscilar t? Ahora t ya no va a oscilar entre 0 y 1, sino entre menos 1 y 0. Es como multiplicar por menos la desigualdad. Recuerden que esto de aquí es una desigualdad. T oscilando entre 0 y 1. Si yo hallo menos t, cambia el sentido. Entonces queda este 1, queda menos 1, y este 0 queda menos 0, que es el que está acá. Y entonces esa va a ser la forma como queda el segmento de recta en el sentido negativo de la curva. ¿Mm? Muy bien. Como ejercicio lo podrían hacer para este, cambiarle el sentido utilizando esa fórmula. ¿Mm? Y verifican que en verdad da lo que se dice en la guía. ¿Mm? En general, entonces, podemos hablar de que una circunferencia con centro en 0, 0 y con radio r se puede parametrizar de la forma r cos de t más igual r sen de t. ¿Mm? ¿Y cómo comprobamos eso? Pues calculamos la norma de f de t y miramos que la norma de f de t es r, que es el radio de la circunferencia. Ahora, también podemos mirar cómo parametrizar una elipse. Bueno, miren que aquí lo que estamos haciendo es simplemente cambiar a la variable t, incorporar la variable t en la ecuación que nos dan. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, permítame borro lo que está arriba, todo esto que está arriba que no nos interesa, y entonces aquí, si a nosotros nos dan la ecuación canónica de la circunferencia, entonces ¿cuál es la parametrización? Entonces tengo que ir siempre hago referencia, siempre que hable de una circunferencia, de una elipse, hago referencia a las funciones trigonométricas y a la identidad coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Entonces escribo esta ecuación
igualada a 1, es decir, divido todo entre r cuadrado y me queda x cuadrado sobre r cuadrado más y cuadrado sobre r cuadrado igualado a 1. Y hago la analogía, x cuadrado sobre r cuadrado será coseno cuadrado. Y cuadrado sobre r cuadrado será seno cuadrado. Y eso me debe dar 1. Deducimos que x cuadrado sobre r cuadrado debe ser coseno cuadrado. Por lo tanto, despejando x cuadrado me da r cuadrado coseno cuadrado. Y y cuadrado me daría r cuadrado seno cuadrado de t. Si saco raíz cuadrada en ambos lados, ya me queda la función f de t. ¿Quién es la función f de t que parametriza? ¿Y dónde voy a identificar el parámetro t? Pues en el periodo de las funciones seno y coseno, desde 0 a 2pi. Si tengo una elipse, hago lo mismo. Igualamos a 1, es decir, dividimos todo entre 36. Si divido entre 36, entre 36 y entre 36, al simplificar me queda x cuadrado sobre 9, y cuadrado sobre 4, y acá me queda el 1. Hago la analogía. X cuadrado sobre 9 igual a coseno cuadrado, y cuadrado sobre 4 igual a seno cuadrado. Entonces, al sacar raíz cuadrada y despejar x y y, me queda la ecuación paramétrica de la elipse. X igual a 3 coseno de t y y igual a 2 seno de t. Y t nuevamente en el periodo de la función seno y coseno. Ahora, si nosotros trabajamos, por ejemplo, en R3, pasa exactamente lo mismo. Eso es lo que vamos a mirar en el próximo video. ¿Sí? Cómo hacer las parametrizaciones en R3. Entonces, espero que haya quedado claro los ejercicios que hemos trabajado acá, que solo es en R2. Entonces, las clases de este video están desde la página 10 hasta la página 19. Ustedes pueden revisarlas detenidamente y cualquier duda, no duden, ya sea en escribirme en los comentarios de este video o si no, por la plataforma Edmodo que estamos siguiendo. Muchas gracias y hasta pronto.